Les quiero explicar por qué el trigo y otros cereales causan inflamación intestinal, pero también alteran la permeabilidad intestinal. Durante muchos años, esta pirámide nutricional que caracteriza a la alimentación occidental, como podemos ver, ha predominado en esta base de la pirámide los cereales, debido a su fácil adaptación al terreno, a su gran rendimiento, porque se reproduce, se puede de alguna manera cosechar muchísimo más rápido. Por supuesto, esto implica también algunas modificaciones genéticas. Entonces, ha ocupado un lugar muy importante en nuestra cultura occidental. Aquí vemos todos los cereales, ¿ok? Entonces, sin embargo, a pesar de que es uno de los más cultivados y que aproximadamente 2/3 de la población mundial comen trigo a diario y otros cereales, es importante destacar que en los últimos años, ya a través de múltiples estudios con base científica, se ha demostrado el papel que tiene el trigo en el desarrollo de ciertas condiciones como la enfermedad celíaca, la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten no celíaca. Pero antes de entender qué es lo que está pasando, por qué se produce inflamación intestinal o por qué se altera la permeabilidad intestinal, debemos repasar brevemente cuál es la composición química del trigo. Fíjense que contiene 4 clases diferentes de proteína, pero hay 2 principales que son las prolaminas y las glutelinas. Y de las prolaminas, la gliadina que la vemos aquí, es la fracción del gluten que más se ha estudiado en la comunidad médica, en la comunidad científica, y se ha demostrado que produce inflamación intestinal a través de un mecanismo que ya vamos a describir más adelante. Entonces, fíjense que las prolaminas están presentes en todos los cereales, no nada más en el trigo. Su nombre se deriva porque predomina en su composición 2 aminoácidos denominados prolamina y glutamina. Y podemos ver aquí el tipo de cereal. Fíjense que en el trigo la prolamina que más predomina, como se los dije anteriormente, es la gliadina. Aquí vemos el porcentaje de prolamina en todos los cereales y cada cereal contiene una prolamina parecida a la estructura de la gliadina del trigo, pero con otro nombre, porque se parecen estructuralmente. Entonces vemos que en la avena se llama avenina, que siempre creemos que no es proinflamatoria, y sí lo es, porque su estructura se parece a la gliadina y produce inflamación. Fíjense que en el maíz la ceína, en el arroz la orceína, y así podemos observar que todos los cereales, como dije anteriormente, contienen en mayor o menor proporción esta prolamina. Entonces, se ha estudiado mucho al gluten, que contiene la prolamina, como disparador ambiental de muchísimas alteraciones, como dije anteriormente, y fíjense que además nosotros no tenemos las enzimas digestivas para poder digerir completamente el gluten, entonces siempre queda parcialmente digerido y se exponen estas prolaminas que aumentan la permeabilidad intestinal porque activan la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa, activan nuestro sistema de defensa. Y el problema es cuando el estímulo es continuo, cuando consumimos continuamente estos cereales. Entonces aquí podemos ver cuáles son los eventos fisiológicos que contribuyen al aumento de la permeabilidad intestinal. Aquí tenemos la luz intestinal, la barrera epitelial, ¿ok? Nuestra barrera, y la lámina propia, que es lo que está por debajo de nuestra barrera, esta monocapa de células. Entonces fíjense cómo la gliadina, que ha quedado parcialmente digerida, pudiera ser la avenina, en este caso. Fíjense cómo, pero aquí estamos explicando la gliadina. Esto es el mecanismo descrito por Fasano y su grupo de investigadores, y posiblemente ocurra lo mismo con los demás cereales, con las prolaminas de los demás cereales. Entonces, fíjense que la gliadina se une a este receptor, estimula la liberación de una proteína denominada sonulina, que cuando se une a su receptor, estimula la pérdida de las uniones estrechas. Estas proteínas que mantienen a las células unidas una al lado de las otras. Cuando se pierden, se abren espacio entre una célula y otra célula, como lo podemos ver aquí, que es el espacio paracelular entre una célula y otra célula. Entonces, eso va a permitir, si nosotros seguimos consumiendo trigo, o gluten, eso va a permitir que siga pasando la gliadina porque se alteró el espacio, ya no es
una barrera semipermeable, sino que ya está alterada su permeabilidad y deja entrar alimento parcialmente digerido más gliadina y posiblemente otras toxinas, otros alimentos parcialmente digeridos que de alguna manera estimulan el sistema de defensa y también aumentan la permeabilidad intestinal. El problema es cuando esto se vuelve continuo. Es por eso que se propone no consumir estos cereales precisamente por esta alteración que se produce. De hecho, los que están modificados genéticamente contienen más prolaminas, son más inmunogénicos y por supuesto producen más inflamación y más alteración de la permeabilidad. Entonces, fíjense aquí que estos eventos fisiológicos ocurren en todos los individuos, pero los que son genéticamente susceptibles pueden desarrollar las enfermedades directamente relacionadas con el consumo de gluten, como enfermedad celíaca, alergia o sensibilidad al gluten no celíaca. Nosotros en NutriWise, por eso queremos proponer una pirámide nutricional diferente, antiinflamatoria, es decir, que no produzca inflamación, que la alimentación, que los alimentos que nosotros consumimos frenen esa inflamación, pero que tampoco produzca inflamación, que es lo más importante. Entonces, a través del protocolo 3R, que puede ser personalizado para cada individuo, proponemos esta pirámide nutricional en donde la base ya no son los cereales, son los vegetales, luego las grasas, las legumbres, y fíjense cómo los cereales ya son sustituidos por tubérculos y no son la principal fuente de energía, como podemos ver aquí, porque los hemos sustituido por tubérculos y son el último escalafón de la pirámide. Entonces, espero que les haya gustado y que los invitamos a que vean nuestro protocolo 3R, bien interesante porque al final trata de eliminar o retirar todos estos alimentos proinflamatorios, incluyendo los cereales, reponerlos por alimentos que no causan inflamación, como la fruta, los vegetales, las proteínas, como lo vemos en esta pirámide, y al final recuperar definitivamente tu salud intestinal y que no exista esta alteración de la permeabilidad, que al final es la puerta de entrada de todas las enfermedades.